Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre las corrientes económicas, centrándonos más en la fisiocracia. Para empezar, tenemos que saber que la fisiocracia se desarrolló en el siglo XVIII. Estaba centrada en que solo la agricultura podía hacer ricas a la gente. Estaba dividida en tres clases sociales. Primero eran los terratenientes. Estos eran los dueños del clero, creadores de las tierras y dueños de ellas. Luego sigue la clase productiva, que eran los agricultores, o sea, los que manejaban la gente. Después también se dividía en la clase estéril, que eran los artesanos comerciantes, que transformaban la materia prima en productos. Todos necesitan de todos para poder seguir un proceso económico. Ahora hablaremos un poco sobre Francois Quesnay, que nació en 1694 y murió en 1774. Francois Quesnay consideraba que la riqueza circulaba en tres grupos sociales: la clase productiva, la clase estéril y los propietarios de las tierras. Debió mantener un orden natural mediante estas tres reglas: el derecho a la propiedad, la libertad económica y la seguridad en el disfrute de los derechos y las libertades. Como lo habíamos comentado antes, la fisiocracia se basaba en la agricultura. La riqueza era igual a agricultura. Para ponerles un ejemplo y que me entiendan mejor, por este lado, Melanie. Yo cuento con 5 hectáreas de terreno. Por otro lado, Cristian. Yo cuento con 1 hectárea y una herencia millonaria. En estos ejemplos, Melanie cuenta con 10 hectáreas y Cristian solamente con una. Pero Cristian tiene una herencia millonaria, por lo tanto tiene más dinero que Melanie. Pero la fisiocracia decía que Melanie tenía mucho más poder, ya que contaba con 10 hectáreas, las cuales podía producir y ganar más dinero. A Cristian en cualquier momento se le iba a poder acabar su dinero y ya, solamente cuenta con 1 hectárea, la cual pues es muy poca. Ahora explicaré las clases sociales. Estas están divididas entre terratenientes, clase productiva y la clase estéril. Los terratenientes son, por ejemplo, Melanie, como ya había comentado, tiene tierras y ella es dueña de todas esas. Ella es una terrateniente. Por otro lado está Daniel, que es de la clase productiva, ya que él está produciendo la tierra. Y ahora vamos con la clase estéril, que es la comercialización de lo que se ha producido anteriormente. Él va a vender lo que se ha producido. Te vendo mi producto, 5 pesos. Te lo compro. La fisiocracia, que surge en Francia a mediados del siglo XVIII, pueden con justicia ser llamada la primera escuela sistemática de pensamiento económico. Ellos fueron los primeros en reflexionar sobre la actividad económica y en explicarla como un todo, es decir, como una disciplina sujeta a determinadas relaciones y leyes. Esta escuela consideraba a la tierra como la fuente única de riqueza y de las naciones. Varios de sus principales exponentes, como Quesnay y Turgot, opinaban que un pueblo sería más rico y más poderoso cuanta más tierra y mayor producción agrícola tuviera. El eje de la argumentación fisiócrata afirma que las sociedades están rígidas por un orden natural, leyes naturales, y que entonces en el Estado inhibido de intervenir en ellas. De hecho, fisiocracia proviene de una combinación de palabras griegas que significan gobierno de la naturaleza. En consecuencia, a la pregunta de monarca, ¿qué debo hacer con la economía?, decidió con una respuesta, pasó a la historia. Laissez faire, laissez poser, deja de hacer, deja pasar. En síntesis, no hay que hacer nada. Cualquier acción que realice el Estado sobre la economía solo serviría para trabajar en ese delicado mecanismo de relojería que es la sociedad, y en ese entonces el remedio sería peor que la enfermedad. A esta altura de la argumentación no nota el lector alguna relación con el pensamiento del ingeniero devenido en economista Robert Lucas. En materia económica, estos pensadores entendían que la única actividad humana capaz de producir una nueva riqueza, es decir, agregar un nuevo valor, era la agricultura. Recordemos que la economía francesa en aquella época era eminentemente agrícola. Según ellos, la industria, el comercio, etc., solo cambiaban las características de los bienes, es decir, los transformaban
pero sin agregar nueva riqueza a la sociedad. De ahí a que, a diferencia de los mercantilistas, no consideraban que el comercio pudiera favorecer la prosperidad de un país. Por lo tanto, la única clase productiva era la de aquellos que estaban vinculados al trabajo de la tierra, mientras que los demás sectores eran considerados la clase estéril, ya que no producían riqueza. Por lo tanto, estaban de acuerdo con que solo la actividad primaria pagara impuestos, medida que involuntariamente favoreció el desarrollo industrial. Recordemos que Francia, si bien fue el país donde nació la fisiocracia, venían de un acérrimo mercantilismo hacia fines del siglo XVII, donde es famoso el aporte de Colbert, ministro de Hacienda de Luis XIV, a la implementación política de dichas ideas. Esperamos hayan entendido esta corriente económica y que no les hayan quedado duda y muchas